Bueno, alumnos, ¿qué tal? Muy buenas, el que les habla es el profesor Jan Cristian Cayatámara del curso de Física Elemental. Y bueno, este tema va dirigido para los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria. Bueno, vamos a proseguir con las actividades del tercer bimestre. ¿Qué nos tiene preparado el tercer bimestre para los que son cuarto grado de educación secundaria? Un tema muy bonito, observa. Electrodinámica, nos viene preparado el tema. Muy bien, básicamente, ¿qué estudia la electrodinámica? Vamos a definirlo de esta manera. Estudia la corriente en movimiento. ¿Qué estudia la electrodinámica? Como lo mencioné hace un momento, estudia los fenómenos relacionados con corriente eléctrica en los conductores metálicos. Muy bien. Efectivamente, eso es lo que estudia. Profesor, cada término mencionado lo vamos a explicar en esta clase. No se preocupen, chicos. Muy bien. Lo que tenemos lo siguiente es, ¿qué, profesor? ¿Qué es lo que tenemos? Lo siguiente, miren acá. Tenemos una esfera cargada. Vamos a suponer que está cargada positivamente. 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 Y positivamente. Y positivamente. Y positivamente. Muy bien. Una esfera cargada positivamente. Tú ya sabes que si está cargado positivamente, que existe un exceso o defecto de electrones. ¿Existe qué? Un defecto de electrones, ¿no? Tú ya sabes eso. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Fácil. Lo siguiente también. Observa. De la Tierra. ¿Y qué sucede? Se manifiesta una diferencia potencial entre ellos dos. Muy bien. Pero, ¿qué más? Está en este caso, bueno, no hay contacto entre la esfera y la Tierra. Esta es Tierra. Vamos a colocar Tierra. Y su representación es de la siguiente manera, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿qué ocurre? Fácil, ocurre lo siguiente, ¿no? Es tierra. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Mira acá, observa. Mira, ¿qué hay en este caso? Nos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de conectarlo, pero aún no está conectado porque este es un switch. Es como tu pulsador de tu casa, ¿no? De tu sala, tú presionas un switch para que cierre el circuito. Muy bien, todavía no lo vamos a presionar. Muy bien. ¿Qué sucede? Este es un cable. Dentro de ese cable, ¿qué encontramos? Ah, encontramos lo siguiente, alumnos. Mira, observa. ¿Encontramos qué? Si hacemos un zoom a ese cable, encontramos qué? Este fenómeno. ¿Qué encontramos? Primeramente encontramos átomos. Y dentro de los átomos, en la nube electrónica, encontramos los electrones viajando, moviéndose, ¿no?, alrededor del núcleo. Entonces, ¿sí se mueven los electrones? Claro que sí, ¿no? Esta es una representación de un átomo, ¿no? El núcleo, la nube electrónica, y los electrones se mueven a través del núcleo. Efectivamente, no encontramos electrones. ¿Y qué electrones? Básicamente los electrones libres, los electrones de valencia que se encuentran, o predominan los electrones de valencia que se encuentran en la última capa. Muy bien, ¿qué más, profesor? Fácil. Posteriormente lo que voy a realizar es lo siguiente. Voy a cerrar switch. Voy a cerrar switch. ¿Qué se va a crear, profesor? Fácil. Debido a que existe una diferencia de potencial positivo, se va a crear que un campo eléctrico. ¿Profesor, sí? Sí, efectivamente. Se va a crear un campo eléctrico. ¿Cómo? Profesor, fácil, observa. ¿Te acuerdas del campo eléctrico? Va de mayor potencial a menor potencial, de positivo hacia negativo. Muy bien, entonces se va a crear un campo eléctrico. Un campo eléctrico. Vamos a representar ese campo eléctrico.
Muy bien, acá también otro campo eléctrico. Muy bien, este es un otro campo eléctrico. Perfecto. A través del conductor, debido a que existe una diferencia de potencial, se crea que un campo eléctrico está cargado positiva y negativamente. Se carga que un campo eléctrico. ¿Te acuerdas de la clase pasada? Lo mismo, alumno, lo mismo. Miren, una intensidad de un campo eléctrico. Perfecto. Recuerda saber lo siguiente, que son electrones, la carga positiva se dirigen en el mismo sentido, en la misma dirección y el mismo sentido que el campo eléctrico, pero los electrones que son carga negativa, es por eso, carga negativa, son los electrones, carga negativa, negativa, carga negativa, carga negativa y carga negativa. Muy bien. Entonces, quiere decir que se mueven se mueven una velocidad o se mueven oponiéndose al campo. Entonces vamos a representar tal velocidad. Ahí está. Ahí está. Se mueven en contra del campo eléctrico. Muy bien. Muy bien. Acá también se mueve en contra. Aquí también se mueve en contra. Sí, efectivamente se mueve en contra. Aquí también en contra. Perfecto. Listo. Eso es lo que sucede. Y ese flujo de electrones, ese movimiento de electrones, lo que llamamos nosotros, ¿qué? Corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es corriente eléctrica? Es acá lo vamos a denominar, ¿qué es corriente eléctrica? Básicamente es lo siguiente. Nos decimos acá, es el flujo de electrones a través de un conductor. ¿Quién es ese conductor? Es este elemento. Este cable se llama conductor. De un conductor debido a una diferencia de potencial. Listo, esa es la definición de corriente eléctrica y lo que estudia electrodinámica. Ahora, profesor, vamos a iniciar básicamente, ¿sabes qué, chicos? Carga positiva. ¿Saben por qué? Lo siguiente, esta es la explicación, ¿ya? Mayormente vamos a trabajar con la corriente convencional. Lo que acabo de explicar es lo real. La carga negativa, los electrones, pues, ¿quién se mueve? ¿Los protones o los electrones a través de un conductor? Obviamente los electrones, debido a que los electrones tienen mayor facilidad para moverse, ¿no? En cambio, los protones se encuentran ¿en dónde? En el núcleo. Para eso tendríamos que bombardear el núcleo, ¿no? Bien difícil eso. Entonces, lo primordial es que se mueven los electrones. Pero, ¿qué sucede? En el estudio vamos a considerar la carga positiva, pero tú ya sabes que es la carga negativa. Entonces vamos a considerar la carga positiva y esa carga positiva se considera la carga convencional o la corriente convencional. Debido a que en los años 1700, se estudia en los años 1700, 1800, en ese tiempo no existía la idea del electrón. Entonces, el estudio del electrón llega a partir de 1900 para adelante, ¿no? Con la física moderna, todo eso, ¿no? En ese tiempo todavía no se consideraba el estudio del electrón en los años 1700. Por ende, ni siquiera tenían la existencia de carga positiva y negativa. Solamente decían carga nada más. No tuvieron la idea de electrón. Por ende, vamos a tomar siempre el estudio de la corriente convencional de carga positiva, pero tú ya sabes que son electrones. Muy bien, prosigamos. Ahora vamos a ver unos elementos, chicos, con intensidad de la corriente eléctrica. Primeramente tienes que saber lo siguiente, ¿no? ¿Qué son estos, profesor? Son cables. ¿Qué son cables conductores? ¿Y qué son los conductores, profesor? Son fácil. Vamos a mencionarlo acá.
¿Qué es un conductor? Básicamente se define de la siguiente manera. Observa. Es un material es un material que tiene menor grado es un material en donde tiene mayor facilidad para transportar electrones en ella. Ahora, sabes que lo mejor es, por química, tú sabes que los mejores materiales en el cual pueden transportar los electrones son los metales, ¿no? Y entre ellos tenemos 3 metales, debido a sus electrones de valencia. ¿Quién es? En primera línea está ¿quién? Fácil, en primera línea está el oro. Como primer transportador está mejor conductor sería ¿quién? El oro. Como segundo mejor transportador de corriente eléctrica sería la plata. Y como tercero sería el cobre. Básicamente, vamos a utilizar en la vida cobre. ¿Por qué, profesor? Fácil, costo, chicos, costo. ¿Ves? Y costo y también, básicamente por costo, chicos. Pregunta. ¿Cuál es más fácil adquirirlo? El cobre, pues obviamente. A ver, levanta una piedra, porque se encuentran en minas. Estos minerales mayormente se encuentran en minas. A ver, excava. A ver, excava, levanta una piedra a ver si encuentras oro, así nomás. No, plata tampoco. Cobre sí, en mayor abundancia. Es por eso que el cobre cuesta menos. Y a su vez, y aprovechando el costo, obviamente los conductores van a estar hechos de ¿qué? Del material cobre. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Chicos, miren acá, tenemos este cobre, este conductor, obviamente por acá que les mencioné va a transportar corriente eléctrica, ¿no? Le pelamos, ¿y qué sucede acá? Mira, si lo pelamos a este conductor, ¿qué sucede? Mira, observamos que hay un flujo de carga, un flujo de carga. Recuerda que vamos a tomar la corriente convencional, ¿ves, alumnos? Corriente convencional, un flujo de carga, nada más, no van a decir protones ni electrones, solamente carga. Ah, muy bien, que viajan, ¿no? Mira, viajan y viajan en ese sentido. ¿Debido a qué? Debido a una intensidad de campo eléctrico. Vamos a representar esa intensidad. Y si tienen el mismo sentido, estamos hablando de carga positiva, ¿no? Muy bien. Pero no, ojo, no le llamemos protones ni electrones, solamente llama la carga positiva. Ya recuerda que estamos estudiando un estudio en los años 1700 o 1800. Entre esos años. Esa idea no existía, la idea de qué? De electrón y de protón. Recién se desarrollaron las ideas de átomo, recién. Entonces, ¿qué sucede, profesor? Fácil. Cada carga positiva, dicho sea de paso, va a emplear un tiempo en qué? En trasladarse, ¿no? Un tiempo T en viajar desde un punto hacia otro punto. Muy bien, profesor, sí, ya lo estoy entendiendo. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Ahora, ¿qué sucede, profesor? Fácil. Esto se llama corriente eléctrica. ¿Qué se llama corriente eléctrica? Fácil, vamos a definirlo. Con lo que se observa lo siguiente. ¿Qué es, profesor? Es la cantidad de carga que atraviesa un conductor entre un intervalo de tiempo. Listo, esa es la definición. Esa es la definición.
Entonces, como definición tenemos esto, ¿no? Este es de la manera literal, esta es la manera matemática, ¿no? ¿Qué es intensidad? Es la cantidad de carga entre un intervalo de tiempo. La unidad, vamos a mencionar las unidades, dicho sepas. Unidades. Unidad, los puntos. La carga, tú ya sabes qué se mide, ¿no? La carga se mide en qué? Se mide en Coulomb. Coulomb. ¿Usted qué es el tiempo? ¿En qué se mide? En segundos, ¿no? Acá también me olvidé, es una C de Coulomb. Profesor, ¿y la intensidad en qué se mide? Ah, y una nueva magnitud. Tú ya la has conocido en análisis dimensional, has visto. Pero, aquí se llama, si estamos recordando, ¿y qué significa? Intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. ¿Y en qué se mide esto? En amperes. La A de amperes. La mayúscula por ser ¿quién? ¿De acuerdo? El nombre de un científico. La C mayúscula ¿por qué? Por ser el nombre de otro científico. Coulomb. Ampere. Muy bien. Hemos definido el concepto de corriente eléctrica, que es la cantidad de carga que atraviesa un conductor en un intervalo de tiempo, en esa área, en esa superficie. Muy bien, prosigamos. Observación de la corriente eléctrica, una muy buena observación. Se llama corriente, bueno, según tu libro, recuerda que cada autor tiene su propia definición. Tú agarras un libro de física en el área de corriente eléctrica, tiene una definición. Te vas a otro libro, tiene otra definición. Vas a otro libro, tiene otra definición. Entonces los tres concuerdan en lo mismo, ¿no? Tu libro tiene una definición, que es correcta, ¿no? Una manera de interpretar el fenómeno, porque es un fenómeno físico. Muy bien, corriente eléctrica. A todo movimiento de partículas cargadas a través de un medio sea ese sólido, líquido o gaseoso. Muy bien. Esa es la definición corriente eléctrica en tu libro. Muy bien. En el caso de los gases, mira acá, hay un concepto muy interesante, también lo coloco acá. En el caso de los gases, el comportamiento guarda una cierta semejanza con el de los metales. ¿Por qué, profesor? Fácil. Todo gas generalmente está compuesto por átomos neutros. Recuerda que la naturaleza busca siempre el equilibrio. Átomos neutros, cantidad de electrones es igual a cantidad de protones. Y átomos cargados. A este último, según sea su carga positiva o negativa, se les llama iones positivos o negativos. Claro, tú ya sabes de esto, iones positivos o negativos. En química han estudiado esta parte. Al someter dicho gas a la acción de un campo eléctrico. Muy bien. Los iones se ponen en movimiento, desplazándose los iones positivos en sentido en contra de los negativos. Muy bien. Este movimiento de iones es corriente eléctrica. Mira acá, observa, observa, observa y observa. En este caso ya no tenemos electrones, no tenemos iones. Pero iones son consecuencia de qué? De ganancia y pérdida de quién? De electrones, recuerda eso. Tenemos acá una intensidad de campo eléctrico, el famoso E. Y como son de carga negativa, recuerdan, viajan en contra del campo eléctrico, de la intensidad del campo eléctrico, ¿no? Lo que observan iones negativos viajando en contra. Movimiento de electrones en un conductor metálico sometido a un campo eléctrico. Ah, no, perdón, esos eran los iones. Es un conductor normal, común y corriente. Y acá vemos los iones, eso es lo principalmente. En este gas, los iones positivos y negativos forman la corriente eléctrica. Mira, observa. En este caso, en el caso del sólido, del estado sólido, los electrones, ¿quién son? Son los electrones que se mueven, ¿no?, en contra del campo eléctrico, de la dirección del campo eléctrico, en dirección de la intensidad del campo eléctrico. Entonces acá, mira acá, en este caso son iones, ¿no? ¿Dónde está la intensidad del campo eléctrico? De esa manera. Iones.
Lo que tiene el mismo sentido son los iones positivos. Lo que tiene sentido contrario de la intensidad del campo eléctrico son los iones negativos. Muy bien. Prosigamos. Resistencia eléctrica. Mira acá, mira, observa, observa. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Es el grado. Es el grado de oposición al paso de la corriente eléctrica de un conductor. Observa esto. Muy bien. Y acá tenemos nuevamente lo mismo, ¿no? Una esfera cargada positivamente, 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 positivamente y positivamente. Listo. Posa tierra. ¿Y qué cerramos? Finalmente tenemos lo siguiente, y alumnos, miren, observen. En este caso, nos va a hacer lo siguiente, mira acá. Observa, 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 observa. Mira, ¿qué vas a observar, profesor? Esto, mira, mira, mira. Vamos a hacer un zoom a través de ese conductor. Hacemos un zoom en ese conductor. ¿Qué vas a encontrar aparte de los electrones? Fácil, cada átomo, ¿no? Cada puntito. Observas este puntito. Son átomos de qué? En este caso vamos a suponer que son átomos de cobre. Cada punto son ¿qué? Átomos de cobre. Átomos de cobre. Átomos de cobre, perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo cierro switch, ¿qué sucede? Hay una intensidad del campo eléctrico. Ah, muy bien, vamos a representar la intensidad del campo eléctrico. Va de mayor a menor, por ende va a tener la siguiente dirección. A ver, un color llamativo, ahí está. Ah, mira. Mira, una intensidad del campo eléctrico. Mira cómo se forma el campo eléctrico. Listo. Mira, mira. Observa. Acá también. Listo. Ahora, ¿qué sucede, profesor? Mira, sucede lo siguiente. Se va a mover, ¿no? Obviamente los electrones. Eso es un electrón, por ejemplo. Va a moverse, choca. Mira, siguiendo esa trayectoria. Se va a mover siguiendo esa trayectoria. Observa. Ya, muy bien. Sigue esa trayectoria, sigue esa trayectoria, sigue. Plac, se chocó, rebotó. Sigue, se chocó. Nuevamente, nuevamente, nuevamente. Te das cuenta que el material, el cobre por sí mismo, por su red de enlaces, por su forma de enlaces de cada átomo entre átomos, ofrece una posición. O sea, depende de quién. Depende también del átomo, de su estructura molecular, de su estructura atómica, depende. ¿No? Te das cuenta que ofrece una resistencia, el mismo material por sí solo ofrece una resistencia al paso de ese electrón, debido a que a su red interna, ¿no? Ah, muy bien. ¿Qué sucede, profesor? Fácil. Entonces, a eso se le llama ¿qué? Resistencia eléctrica, el grado de oposición de la corriente eléctrica a través de un conductor. Muy bien. Eso se le llama corriente eléctrica. ¿No? Ahora sí ya me entendiste por qué se forma la corriente eléctrica. No, perdón, por qué se forma la resistencia eléctrica. Debido a que a su estructura interna de cada átomo, de cada conductor, ¿no? Este es un material que depende de su estructura interna. Muy bien. Entonces, la representación es, perdón, ahora sí. Vamos a tomar una pequeña sección en este caso, de conductor. Muy bien. Vamos a llamarle acá esta parte del área. Sección de área. Una sección de área. Una longitud promedio. A ver.
Longitud promedio, una longitud L. Porque el conductor depende de la longitud y del área. Muy bien. ¿Y qué más, profesor? Fácil. Lo siguiente, observa. A esta representación, alumnos, en los planos y en los circuitos eléctricos se representa de la siguiente manera. Esto va a ser aquí equivalente. Este es equivalente en circuitos eléctricos, alumnos. Es equivalente ¿a qué? A este símbolo. El símbolo de la resistencia eléctrica a través del conductor es este. Ahí está, esta es su equivalencia. Listo. Este punto sigue siendo el punto A. Este punto también sigue siendo el punto B. Muy bien. ¿Y cómo se calcula la resistencia eléctrica? Pues es fácil. La resistencia eléctrica se calcula de la siguiente manera. Como Rho. ¿Y quién es Rho? Como la resistividad. Como se calcula de la siguiente manera. La resistencia es directamente proporcional a la resistividad del conductor. Es este símbolo multiplicado por el área, directamente proporcional al área. Entre más grande sea el conductor, la sección, mayor va a tener mayor facilidad para fluir el aire, la corriente eléctrica, ¿no? El flujo de electrones, directamente proporcional a la superficie, área, e inversamente proporcional a la longitud, pero directamente proporcional ¿a quién? A la resistividad eléctrica. Rho. Esta es la formulita de resistencia eléctrica. Observen. Esta es la formulita de la resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica es Rho multiplicado por el área entre la longitud. ¿Dónde? 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 L, ¿qué es? La longitud del conductor. L, ¿qué es? La longitud del conductor. ¿A qué es? Es el área de sección recta del conductor. Y Rho, ¿qué es? Fácil. Es la resistencia, o la resistividad, perdón. Resistividad eléctrica y depende del material. Claro, es como el ADN de cada material, acuérdense de eso. Depende del material. ¿Qué más, profesor? Como nota también vas a colocar lo siguiente. Como nota, una observación. La siguiente, que la resistencia eléctrica también depende de algo más, de la temperatura. La resistencia eléctrica, muy aparte del Rho, de la resistividad eléctrica del material, del área y de la longitud del conductor, también la resistencia depende del material. Depende de la temperatura. Listo. Muy bien, problemitas, alumnos. Mira acá, observen. Por la resistencia de un foco, circula 8 amperes en un minuto. Determina la cantidad de carga que circuló por dicha resistencia. Esta es una resistencia de un foco, el cual va a fluir electrones. Va a circular corriente eléctrica. Esa intensidad de corriente eléctrica, según dato del problema, la intensidad de corriente eléctrica es igual a 8 amperes. Listo. A su vez, te dice lo siguiente.
En un minuto, o sea, el tiempo que emplea en ir va a ser el tiempo de t igual a, en pasar a través de ese conductor va a ser igual a 8 minutos. 8 minutos, muy bien. Pero conviértelo, por favor, ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué lo vas a convertir? Fácil. A segundos, se trabaja en segundos. 8 por 60. Se por 8, 48, 48. 8 segundos. Da ese de segundos. Muy bien. ¿Y qué vas a aplicar? Fácil. La intensidad es igual a qué? A la cantidad de carga entre un intervalo de tiempo. Reemplazando valores. La intensidad, ¿cuánto vale? 8. La cantidad de carga, lo que queremos determinar, y el tiempo, ¿cuánto vale? 480. Muy bien. Ahora, 480 por 8. Y lo que sale es lo siguiente, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente, que la cantidad de carga Q va a ser igual a ¿cuánto? A 3840 Coulomb. Listo. Otro. Indicar verdadero o falso respecto a la resistencia eléctrica. Muy bien, mira acá. Es la posición que presentan los cuerpos sustancias al paso de la corriente eléctrica, ¿verdad? Verdadero, ¿no? Esa es la definición. Su unidad en el sistema internacional es el amper, verdadero. Depende del material con la que esté hecho. Claro, es como el ADN, la resistencia eléctrica, perdón, resistencia eléctrica, ¿no? Obviamente, depende de la resistencia eléctrica, depende de la resistividad, de la longitud y del área. La longitud y el área, tú lo puedes cambiar, ¿no? Según tú cómo lo cortes, ¿no? Puedes seccionar la resistencia eléctrica, puedes agarrar un cable y puedes partir en la mitad, ¿no? Mediante procesos mecánicos. Pero la resistividad o la resistividad depende de quién, del material. Y eso depende de quién, la resistencia eléctrica. Muy bien, acá tenemos una figura. Observen. En la figura se muestra un conductor y se indica la dirección del campo eléctrico E. En ella, en su interior, indicar lo verdadero y falsedad. Tenemos un conductor, chicos, y miren, este es el sentido de quién, de la intensidad del campo eléctrico. Perfecto. Ahora, el movimiento de los electrones, mira, primeramente lo siguiente, ¿eh? Acá vamos a encontrar electrones. Y los electrones se van a moverse de esta manera, ¿no? Oponiéndose. Listo. Ahora, con ese preámbulo, mencionamos la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. El movimiento de los electrones es hacia la izquierda, derecha, izquierda. Ah, muy bien, mira. Falso, ¿no? Es hacia la hacia la derecha. Falso. El sentido de la corriente eléctrica real es hacia la izquierda. Falso. El sentido de la corriente eléctrica real es a través de los electrones. Se da a través de los electrones. Y los electrones viajan de izquierda hacia la derecha. Falso. El sentido de la corriente eléctrica convencional es hacia la derecha, no hacia la izquierda. Falso. Prosigamos. Otro. Ni que la verdad o falsedad, según corresponde respecto a quién. Respecto al sentido de la corriente eléctrica para los metales. ¿Coincide con el sentido de los movimientos de los electrones? No, falso, ¿no? Recuerda la corriente eléctrica convencional. La corriente, esa es la intensidad del campo eléctrico. Entonces, la corriente eléctrica convencional va a presentar ese sentido, ¿no? Va a ser famoso I, la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué te dice acá? ¿Coincide con el sentido del movimiento de los electrones? Falso, los electrones están al revés, ¿no? Sentido opuesto. Coincide con la dirección del campo eléctrico. Verdadero. Sentido de la corriente eléctrica. El sentido es contrario al movimiento de los electrones. Sentido convencional es contrario al movimiento de los electrones, verdadero. Una varilla de metal de 4 metros de largo y 8 milímetros de diámetro. Ahí es su resistencia eléctrica y la resistividad. Muy bien. Veamos. Para ese problema, vamos a apoyarnos de ese gráfico.
Muy bien, mira acá, observa. Listo. Vamos a apoyar de este material, de este dibujo. Muy bien. Tenemos primeramente una varilla de 4 metros de largo. Entonces, este L vale 4 metros. 4 metros. Muy bien. Cuyo diámetro, del diámetro vale ¿cuánto? 8 milímetros. Este diámetro D es igual a 8 milímetros. Entonces, si el diámetro vale 8 milímetros, por ende, el radio va a ser la mitad, ¿cierto? Va a ser 4 milímetros. Muy bien. Mili, recordad que el mili es equivalente a 10 a la menos 3. Ya, no olvidarte eso. Si la resistividad eléctrica es, muy bien, el famoso Rho, depende del material. Depende del material. Es igual a 1,76 por 10 elevado a la menos 8. A lo que me olvidé lo siguiente, chicos. En este caso se mide en ohmios. Me había olvidado de la unidad de la resistencia. La unidad de la resistencia es el famoso ohmio. Ohmios por metro. Es ohmios. Muy bien. Vamos a representar respuesta en ohmios. Muy bien. Vamos a dar la respuesta. ¿Fácil? Ahora, primeramente hay el área, ¿ya? ¿Para qué hay el área? Porque el área se puede hallar con el radio, claro que sí. El área es igual a pi por r cuadrado de un círculo. Muy bien. Hállalo. Pi por 4 mili por 10 a la menos 3. Esto al cuadrado. Entonces te va a salir lo siguiente, ¿no? El área te va a tener un valor de ¿cuánto? Igual a pi. Esto va a ser el 16 por 10 a la menos 6. Muy bien. El área, no te olvides, está en metros. Lo hemos transformado en metros, a metros cuadrados. Listo. Vamos a representar. Ahora vamos a... Fácil, ¿vamos a qué? Vamos a reemplazar, ¿no? Reemplazando, la resistividad, ¿cuánto vale? 1,76 por 10 a la menos 8. 1,76 multiplicado por 10 a la menos 8. El área tiene un valor, lo que hemos determinado, 16 por 10 a la menos 6. Entre la longitud, ¿cuánto mide? 4 metros. Muy bien. Lo operando con la calculadora sale lo siguiente. 1,76 por 10 a la menos 8 multiplicado por 16 por 10 a la menos 6. Por pi, también no te olvides eso. Acá también está el pi. Muy bien, ahora sí tenemos el valor. El valor me va a ser lo siguiente, ¿no? La resistencia, cuyo valor va a tener lo siguiente. 2,21 multiplicado por 10 menos 13 ohmios. No te olvides la unidad. Ohmios. Listo. Seguimos. Cuando electrones pasan por un minuto a través de una sección transversal, un alambre, lleva una intensidad de 1,8. ¿Cuántos electrones pasan por un minuto? Fácil, ¿ya? Se hace con esto. Ahí está. ¿Cuántos electrones? Fácil. Se puede determinar, sí, profesor, fácil. Vamos a ver que acá es el flujo de electrones, chicos. Una cantidad exhaustiva de electrones pasan a través de un
conductor. ¿Ya? Cuya intensidad, según dato del problema, la intensidad es igual a ¿cuánto? 1,8 amperes. Muy bien. El tiempo que emplea va a ser tiempo por un minuto. ¿Un minuto cuántos segundos contiene? Fácil. Contiene un tiempo de 60 segundos. Muy bien. Entonces, ¿qué van a decir? Fácil. La cantidad de carga Q, perdón, la intensidad de corriente eléctrica, ¿cómo se calcula? La cantidad de carga entre un intervalo de tiempo. Listo. Reemplazando valores. Intensidad de la carga eléctrica. Intensidad 1,8. El tiempo es 60 segundos. Muy bien. Multiplica, 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 multiplica. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Y 1,8 por 60. Sería 108 Coulomb. 108, ¿qué? Coulomb. Muy bien. Profesor. Ahora lo siguiente. Esta carga también es igual a ¿qué? A la cantidad de carga, la cantidad de electrones por el valor absoluto. No te olvides. Una carga está cuantizada. ¿Por qué? Por cada electrón aporta aproximadamente 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y si tú multiplicas por la cantidad de electrones, será la N por la cantidad de carga de cada electrón. Entonces acá colocamos lo siguiente, ¿no? Acá va a ser la cantidad de carga de cada electrón. Listo. Y con eso podemos determinar la cantidad de carga, la cantidad de electrones, ¿no? ¿Cómo sería acá? Menos 1,6 primeramente, pero como está con el valor absoluto, no interesa. Por 10 a la menos 19, ¿qué? Coulomb. No te olvides de la unidad medida. Coulomb. Muy bien. Ahora sí, pasa a dividir. Entonces, obviamente, 108 divídelo entre 1,6. 108 entre 1,6. Muy bien. Entonces quedaría lo siguiente, ¿no? Al final quedaría lo siguiente. 108 entre 1,6 quedaría 67,5 por 10 elevado a la 18. Y como tú puedes ver, es un número entero. Claro, pues no puede existir 3,5 electrones. Eso no existe. Tiene que ser un número entero. Muy bien. Bueno, chicos, eso sería todo en esta oportunidad. Hasta luego.